La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, miércoles 9 de noviembre de 2022. Evangelio tomado de San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Los discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: han demorado ya 46 años en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice Jesús en el versículo 16: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. El templo es un lugar sagrado que solo está dedicado para el encuentro con Dios, para rendirle culto a Dios, culto de adoración, especialmente en la celebración de la Santa Misa. Rendirle culto de adoración, encontrarnos con Dios y recibir de Dios la misericordia, recibir de Dios las bendiciones y las gracias que Él quiere regalarnos en su infinita misericordia. Pero el hombre, lamentablemente, fíjense que en aquel tiempo ocurrió y hoy en día sigue ocurriendo en muchas partes. No podemos decir que en todos los templos ocurre esto, no, sería un error afirmarlo. Pero sí podemos reconocer que lamentablemente y tristemente en muchos templos en el mundo, lamentablemente se dan prácticas que no corresponden al uso del templo. Y por eso Jesús hoy de nuevo llama la atención, no solamente a los responsables del templo, a los que dirigen el culto, sino a todos los fieles cristianos que acudimos de alguna manera al templo, aunque sea una vez a la semana, aunque sea una vez al año, aunque sea una vez cada cierto tiempo, que subimos al templo, acudimos al templo, que tomemos conciencia y estemos convencidos de qué es lo que se hace en el templo. El templo es el lugar para rendirle culto de adoración a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no lo puede cambiar nadie, eso no lo puedes cambiar tú, eso no lo puedo cambiar yo. De manera que la actitud de Jesús de expulsar a los vendedores del templo era justo y necesario hacerlo, porque habían convertido el templo, la casa de Dios, la habían convertido en un mercado, un lugar para sacar provecho para sus ganancias. Y Jesús pues cambia radicalmente esa situación. A partir de allí, pues por supuesto hubo más respeto por el templo, porque es que los mismos líderes religiosos, los mismos sacerdotes judíos, se transaban con los vendedores por un porcentaje y les permitían estar allí con la venta, con el cambio de la moneda.
Todas estas cosas pues irregulares, Jesús las vino a corregir. Hay gente que critica a Jesús porque lo hizo de esa manera, pero había que hacerlo. A veces no hay otra forma de hacer las cosas sino con fuerza, con autoridad. Entonces, saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Nosotros somos testigos de todo lo que se hace hoy en el templo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nosotros mismos sacar del templo todo lo que no corresponde. Y ojo con esto, porque es muy delicado el asunto. Delicado si se malinterpreta. Delicado si se interpreta literalmente. Cuando se habla sacar del templo todas aquellas cosas irregulares, hay que tener mucho cuidado con la persona humana. Dios odia el pecado, no a la persona. Es misericordioso con la persona, busca que la persona se arrepienta y se convierta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, revisarnos en lo personal, cómo nos comportamos en el templo, qué hacemos en el templo, cómo actuamos en el templo. Y si después de revisarnos nos encontramos que es una actuación lícita, darle gloria a Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a seguir haciéndolo. Si nos encontramos con una actuación irregular, entonces eso también tiene remedio. Si quieres obedecer esta palabra que Jesús dice hoy, eso también tiene remedio. Entonces le pedimos al Espíritu Santo para que, conscientes de esta palabra, cada vez que vayamos al templo, entonces evitemos comportarnos irregularmente. Y cuando nos consigamos en el templo gente que se comporta irregularmente, pues en la misma palabra de Dios encontramos momentos para la corrección, para llamar la atención, para invitar a la gente a dejar de hacer irregularidades en el templo. Y hay que hacerlo. Si usted ve que alguien está haciendo algo irregular en el templo, algo que no corresponde, y se queda callado, se hace cómplice y va a tener que responder de eso. Y si nosotros no le ponemos un freno, como Jesús hizo en aquel tiempo, no le ponemos un freno a las irregularidades en el templo, pues la gente va a seguir abusando. Y esos abusos que se cometen en el templo se convierten en agravios, en ofensas para Dios. Por eso es tan importante diariamente desagraviar a Dios, porque se le ofende. Todos los días en el mundo se profana un templo, todos los días en el mundo hay gente que se comporta en el templo como quiere, gente que va vestida inadecuadamente, gente que abusa del uso del celular, porque dentro del templo se utiliza el celular, pero si fomenta el culto. Si no es para fomentar el culto, entonces se convierte también en una herramienta de profanación. Fíjense todas las cosas. El templo no es para conversar, el templo no es para una cita con el novio, con la novia, el templo no es para sentarnos allí a esperar que pase el tiempo para continuar. El templo no es para vender, el templo no es para hacer fiestas, el templo no es para presentar conciertos de música, el templo no es para bailar, sino para danzar para Dios. El templo es para el culto. Ojalá que esto nos quede claro. Y si no nos queda claro, pues cada uno aténgase a las consecuencias, porque ya saben ustedes que tendremos un juicio personal y de todo lo malo que hagamos, de toda la desobediencia que cometamos, vamos a tener que dar cuenta. Pidámosle entonces al Espíritu Santo que nos ayude a que se nos grabe estas dos frases. Primero la frase del versículo 16, la que Jesús dice: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Sacar del templo con mucho respeto, con mucha prudencia,
sacar todo aquello, corregir todo lo que no corresponde al templo. Y la segunda frase es: me devora el celo por tu casa. Eso está en el Salmo 69:10. Me devora el celo por tu casa. Que a partir de hoy el Espíritu Santo encienda en nosotros ese celo por la casa de Dios, por el templo. Que vayamos al templo, al culto, que tratemos de colaborar con el templo, con el mantenimiento del templo, con el cuidado del templo, con la protección del templo, con proteger al templo de las profanaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela. No se te olvide reenviar el Evangelio a tus contactos. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal, y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y, por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén.